El objetivo, claro. 8 de la mañana con 28 minutos. Hemos hablado y seguiremos hablando mucho de educación. En general, cuando se habla de educación particular subvencionada, uno de los ejemplos que más aparece es el de la Sociedad de Instrucción Primaria, lo que algunos conocen como las escuelas MATE. Una institución casi centenaria, que más que centenaria en rigor, que en el fondo es para muchos el paradigma de cómo se puede, con financiamiento público, entregar educación de calidad a jóvenes, a niños y jóvenes, niñas y jóvenes y jovencitas de recursos escasos. Está con nosotros la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, Patricia Mate. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. A ver, Cuando uno habla de educación y habla de reforma educacional, uno puede hacer un par de análisis, por ejemplo, en las materias que se han propuesto, de lo que se conoce de los proyectos de educación, ¿en qué un proyecto exitoso como la CIP podría verse afectada? Bueno, buenos días, gracias por invitarnos. La verdad que el tema educación es un tema complejo. ¿Por qué? Porque los grandes avances en educación se dan con reglas estables y en base a prueba y error. O sea, no se cambia todo de un y eso es lo que no tiene. Teóricamente, la Sociedad de Instrucción Primaria sin fines de lucro va a cumplir 160 años educando y teóricamente no es afectada porque haciendo los cálculos, nosotros hemos hecho ya los cálculos y efectivamente la propuesta de aumentar la subvención preferencial, creando esta subvención de clase media más la subvención de gratuidad, si uno saca las cuentas de todo eso, en términos financieros, nosotros terminaríamos favorecidos terminando con el financiamiento compartido, que es el aporte que hacen los padres. Pero hay una serie de otras cosas en que sí nos preocupan. Primero, los padres, los recursos que nos entregan los padres son de uso tremendamente flexible. Y un proyecto educativo tiene que tener flexibilidad en el uso de los recursos. Yo creo que ¿Pero qué flexibilidad en el uso de los recursos? Flexibilidad no significa impunidad con respecto a la rendición. Flexibilidad significa que cada proyecto tiene ciertas especificidades y cada niño dentro de un proyecto que tiene casi 20.000 alumnos, cada niño también tiene sus especificidades. Cada colegio de los 17 tiene algo específico distinto del otro. Por lo tanto, el uso de los recursos tiene que ser tremendamente flexible. ¿Y los subsidios implican moldes más rígidos que hacen perder esa flexibilidad? Muy rígido. Yo diría, no. Es verdad, la ley última que se dictó, la ley CEP, que fue tremendamente favorable para nosotros, que tenemos un 44% de niños vulnerables o prioritarios dentro de nuestros establecimientos. En recursos fue muy importante, pero la misma ley CEP, a pesar de que ha sufrido ya transformaciones para flexibilizarla más, es aún muy rígida, ¿no? Y tiene un control muy rígido de esos recursos. En cambio, los aportes de los padres son tremendamente flexibles. Ese es un primer tema en que nos estaría teóricamente afectando, como digo, si o sea, no por monto, no por cantidad, sino que por flexibilidad o no en el pérdida sistema. De flexibilidad. Y yo también creo, a ver, siempre nos dicen en el tema de selección, por ejemplo, nos dicen que los particulares seleccionamos. Nosotros hoy día no estamos seleccionando, primero porque cumplimos con la ley en forma estricta, en básica. Pero aunque en media nos podemos seleccionar, o de séptimo para arriba podemos seleccionar, tenemos una población infantil cayendo notablemente. Y a nosotros nos ha golpeado eso. O sea, que hay menos adolescentes. Claro, hay menos niños. Porque esos entonces la pirámide se va achicando. Y ya no es tan fácil que los colegios SIP, a pesar de los buenos resultados que tienen, a pesar de que están ubicados siempre en primeros lugares en cada comuna donde están, aún así tenemos colegios que no están llenos. Entonces, y para nosotros no estar lleno es grave por dos motivos. Uno, en términos financieros, si uno mira la parte más fría, porque si no tenemos los recursos no podemos educar,
pero también en términos que nuestro proyecto educativo dice que ojalá traigamos a la mayor cantidad de niños que no tienen opciones mejores que la SIP. Y yo creo que hoy día en Chile hay muchos niños que no tienen opciones mejores que la SIP, por lo tanto la SIP debería estar rebalsando. ¿Y eso pero no hay porque no hay niños o esos jóvenes derivaron a la particular subvencionada? No, es porque hay dos cosas que han influido tremendamente. Uno, la baja de la población infantil, insisto sobre eso, que sigue bajando. Es un tema que no habíamos puesto en la mesa nunca. No. Y que no se ha dicho en la discusión es grave, porque si hay un colegio que podían seleccionar son las SIP, son colegios SIP. Pero hoy ese tema no es tema para nosotros, porque no tenemos suficientes alumnos y es tan caro, entre comillas, no tener los cursos con un promedio de 42 alumnos por curso. 42. Es el cálculo que nosotros tenemos hecho. Para nosotros podernos financiar, tenemos que tener 42 alumnos por... Entonces, es un tema de discusión con cada uno de los 17 directores, permanente. Pero además porque la CIP quiere tener sus aulas llenas porque cree que hace la diferencia. Ese es el primer tema. En el tema financiero, el tema de la flexibilidad, el que nos confunde. Y hay otro tema que a mí me preocupa. Nosotros tenemos hoy día un financiamiento compartido que promedio son 12.000 pesos. Hay un varía por el nivel socioeconómico del colegio, donde está ubicado el colegio. Pero si nosotros sabemos que contamos con el aporte de los padres, si los padres nos pagan, es porque quieren hacer la diferencia con sus hijos. Y nosotros hoy día no tenemos claridad que si nosotros nos salimos del financiamiento compartido antes de los 10 años, y porque nos conviene financieramente, pero nadie nos ha dicho cómo se va a reajustar la subvención, cuánto cuesta hoy día educar a un niño en el siglo XXI. ¿Ustedes han oído esa discusión? No. Nada. O sea, en términos de demanda por instalación. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos un número. ¿Cuánto cuesta eso? Nosotros tenemos un número hoy día, gasto promedio por alumno de la CIP son 83.275 pesos. Hoy día la subvención es de... y el ingreso promedio por alumno, tomando todo, bono, ley CEP, etcétera, 82.781. O sea, nosotros tenemos un déficit que paliamos con recursos aportados por los padres y tenemos una red de colegios. O sea, eso significa que hay economías de escala, hay economías de escala y hay colegios, que también es otro tema que nos preocupa, que subsidia un colegio más grande, subsidian los más chicos que están en el centro, que son más caros, porque tienen además profesores de mucha calidad y más antiguos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿en qué se nos va esa plata? Les digo un dato que es bien diferente en la CIP que en otros colegios. En la CIP alrededor del 98% de los recursos de la subvención base, sin tomar CEP, solamente la base, que es la de libre disposición, sin copago, es remuneraciones. 98%. 98%. Y el otro día vi una cifra de los particulares subvencionados con fines de lucro, es el máximo un 70%. Entonces nosotros tenemos a los profesores más horas fuera del aula, mejor remunerados, y ahí está la diferencia. Y yo pertenezco además a una fundación que es menos conocida, pero que se llama Los Nogales, que tiene un colegio en Puente Alto, que es el mejor colegio Puente Alto, que saca siempre sobre 300 puntos en el CIMSE, y ese colegio está en el rango intermedio de cobro, 40.000 pesos. Ese sí que se ve afectado. Claro. Y afectado por dos cosas. Uno, si nosotros hoy día en Las Nogales decidiéramos no cobrar más, los recursos que nos entregaría el Estado serían menores, porque tenemos solamente un 14% de niños vulnerables. Yeah. Y si nosotros dijéramos, ok, vamos a ir a ley CEP y vamos a salir a buscar a los niños en una micro, porque alrededor donde viven no hay. Igual nos prohibirían inmediatamente continuar con el financiamiento compartido, o sea, se nos producía un déficit. O sea, es para que vean la diferencia. Y probablemente hay muchos colegios hoy día, como Los Nogales, que sí se verían afectados. Hay un cálculo que dice que alrededor de 600.000 niños no estarían cubiertos si mañana fueran a la gratuidad total y sin copago. Estamos conversando con Patricia Mate, presidenta de la CIP. Patricia, el anuncio hecho hasta el momento de reforma educacional del ministro tiene 3 ejes, ¿no es cierto? Sí. Que los hemos cubierto acá. Fin del copago, fin de la selección y fin del lucro. ¿Hay alguno de esos 3 con los que esté de acuerdo? ¿O por principio está de acuerdo con todos, con ninguno? No, en el tema del lucro,
nosotros no nos afecta, pero tengo mi opinión muy personal. Creo que si hay algo que le falta a la educación en Chile es que la mejor gente se involucre. Tenemos un déficit de capital humano, ¿no? Necesitamos a la mejor gente metida educando, que es lo que sucede en los países como Finlandia y Singapur. Entonces, por mí, que los mejores de Chile vivieran de la educación. Entonces, eso ahí choca mi concepto personal, y eso no tiene que ver con la CIP, porque la CIP es sin fines de lucro y los Nogales también. O sea, los dos son sin fines de lucro. Por lo tanto, a mí no me toca el tema del lucro, pero quiero decir mi opinión personal. O sea, la mejor gente, ojalá su tema central fuera la educación. Y para eso requieren recibir su justa retribución. Y yo eso lo cruzaría con la variable calidad. Si un colegio tiene lucro y tiene buena calidad, no entiendo por qué hoy día le estamos diciendo, oiga, desaparezca colegio. Lo encuentro grave eso. O por lo menos no empezaría por ahí. A lo mejor cuando tengamos muchos colegios gratuitos muy buenos, uno puede darse ese lujito, digamos. Pero por el momento lo que requerimos al revés, en el tema del lucro. En el tema de selección, hay un tema que a nosotros nos preocupa y lo hemos conversado con los directores. Hay dos temas que nos preocupan dentro de selección, porque hay como dos derivadas. Uno es, me parece absolutamente inaceptable la pérdida del contacto personal con los apoderados en la explicación del proyecto educativo. O sea, se nos ha dicho que va a haber una especie de tómbola virtual que va a seleccionar a los alumnos. O sea, en teoría, los alumnos del Liceo Bicentenario Italia, que es nuestro, por ejemplo, que tuvo excelentes resultados, nos llegaría una lista que nos diría estos son sus alumnos, los que postularon y los seleccionados, y ahí se produciría el contacto con los padres. Creo que eso es inaceptable. Yo creo que el contacto personal con los padres, para que los padres entiendan los contenidos del proyecto educativo, qué es el tipo de hombre y mujer que queremos formar, es el contacto base para generar ¿Y qué rol le asignan a la familia y a los padres en ese rol educacional, digamos? Porque podría parecer que usted quiere un determinado tipo de gente. Lo que planteando es gente que entienda cuál es el compromiso que la familia requiere. A ver, nosotros sabemos educar en un contexto. El contexto es nuestro proyecto educativo. Es decir, si a mí me dicen los profesores de la CIP son todos trasladados a un colegio como Waldorf o a un colegio como el Colegio Latinoamericano de Integración, donde cada niño hace lo que quiere, a la hora que quiere, donde la creatividad, los cursos son mucho más chicos, el profesor haría agua, no sabría qué hacer. Claro. Nosotros sabemos educar en un contexto, la iglesia sabe educar en un contexto, los adventistas, que son excelentes colegios, saben educar en un contexto. El contexto nuestro es disciplina, trabajo bien hecho, respeto por la autoridad, mucho esfuerzo académico, mucha responsabilidad de la familia, y yo diría... Son colegios con sello, digamos. Claro, con un sello muy claro. Y si hay algo en que cuando nos achacan selección, yo sí creo que hay una autoselección. Yo creo que las familias que creen en ese modelo nos seleccionan a nosotros. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué será si nosotros nos ubicamos en un sector extremadamente pobre, como el último colegio que tenemos, que es el colegio de San Bernardo, que está al lado del campamento más grande que hay en Chile, el San Francisco? ¿Por qué será que uno llega a los 2 días que partió el colegio y se encuentra con ciertos rasgos comunes en esos alumnos y en esos padres, con otros colegios que vienen de sectores mucho menos pobres? Porque el padre que cree que la disciplina hace la diferencia, elige la CIP. El padre que cree que el respeto a la autoridad es un tema básico para crear una cultura de base educacional, va a la CIP. El que cree en el esfuerzo para lograr logros académicos, va a la CIP. No es que nosotros le seleccionemos, ese padre lee el proyecto y dice, me siento identificado con esto. Y perfecto, eso es para nosotros intransable en el tema de selección. Y el otro tema es que el tema de sacar a un alumno que no se aviene con el proyecto educativo, que es en nuestros colegios no tenemos un mínimo en esos casos, pero los que resuelven no son los sostenedores ni la oficina central, sino que son el consejo profesores. Y creo que darle autoridad al consejo profesores presidido por su director para tomar una decisión drástica como esa, tan drástica y tan dramática como esa, es grave, porque es quitarle autoridad en el contexto completo del proyecto.
con el tema de selecciones son los dos temas, dos cosas. Y en el tema el copago, ya lo expliqué. Sí. El tema de la flexibilidad, si a mí me dice el Estado, y además yo creo que el hecho que el padre tenga que poner algo le otorga una cierta dignidad y un cierto rol al padre mayor en el proyecto educativo. Bueno, son todos los temas que están en discusión y son los más macros, al final. Sí. Porque ahora, las discusiones de cosas que usted son bien concretas y que pueden ser instrumentos y herramientas, se derivan las discusiones macro, que es esto de, por ejemplo, la selección, también que los alumnos no puedan ser echados de los colegios. Incluso que en algún momento aflora también el tema por qué la SIP hace lo que el Estado debería hacer. También aflora en eso, porque una institución, claro. Y ahí también asoma a la inversa cuando se critica mucho que en Chile no existe la filantropía, que no existe que gente se dedique a la educación sin fines de lucro, pero por una vocación. Siempre se dice, bueno, aquí los millonarios en Chile son inconscientes y todo, pero también aflora la discusión de por qué la SIP tiene que hacer la pega que el Estado debería hacer. Lo entretenido es leer la historia de la SIP, que es la historia de la educación en Chile, como desde el primer día. Los creadores de la SIP fueron miembros de los gobiernos liberales de la época de Montt, ¿no es cierto?, que dijeron la siguiente frase notable, que nosotros la tenemos en el 1.1 de los estatutos hasta el día preservada: el Estado por sí solo no puede llevar adelante la noble tarea de educar a sus ciudadanos. Los privados tenemos que cooperar con el Estado. Y ahí vienen dos agregados que a mí me gustaría introducir en la discusión, dos elementos. Uno, que aparentemente la ley cambia el concepto sostenedor. El sostenedor siempre fue un cooperador del Estado en la tarea de educar, pero se le pagaba un servicio. O sea, nosotros prestamos un servicio que el Estado, con recursos de todos los chilenos, nos paga por ese servicio. Aparentemente, las reformas legales, que además tocan 4 leyes, cambian ese concepto y nos transforman en meros administradores de recursos estatales. Para haber llegado a eso, hay un diagnóstico que en parte el ministro lo hizo e instaló la polémica con calificativos, ¿verdad?, que usó para referirse a algunos sostenedores. Sí, muchos se sintieron ofendidos, etcétera. Pero usted está de acuerdo con que se dio un abuso y que efectivamente hay sostenedores que se pasaron de listos y terminaron sacándole sangre al sistema. Sí. ¿Y qué hay que hacer con ellos entonces? Yo estoy de acuerdo que hay muchos sostenedores públicos y privados que hoy día no debieran ser sostenedores. ¿Y cómo se los saca? Y me llama el sistema. Acabamos de transformar el sistema completo. Cambiamos la ley de subvenciones, y creamos la ley de aseguramiento de la calidad con 2 instituciones dentro que están empezando a funcionar, están en marcha blanca. O sea, hoy día el sistema tiene la forma de sacar a aquellos que no cumplen. Pero a ver, nos están diciendo que tampoco se va a hacer eso, no se va a clasificar los colegios, ni se va a usar el CIMSE. ¿Cómo el Estado va a decir, este está cumpliendo por lo menos un estándar básico? Primero, el Estado no ha definido cuál es ese estándar básico. No hemos tenido esa discusión. Claro, porque la calidad no es un estándar hoy día. No. Claro, o sea, el Estado tiene que ir subiendo los estándares. El estándar del 1800, cuando salió la CIP, era analfabetismo completo, una minoría de 5% alfabeta. Entonces, obviamente que el estándar de base era dejar de ser analfabeto. Y así los estándares van subiendo. Entonces, hoy día tenemos una institucionalidad recién creada que está en marcha blanca para proveer respuesta con respecto a aquellos sostenedores que no han hecho la tarea, sean públicos o privadas. Y en este momento estamos con un gran signo de interrogación porque las 4 leyes que sostienen esa nueva institucionalidad están siendo reformuladas en sentidos que no entendemos. Por ejemplo, para nosotros en la SIP, el CIMSE no es solamente un indicador de lo que hacemos, sino que es un instrumento de trabajo. Cuando no nos entregan los resultados del CIMSE, si no tenemos CIMSE, no tenemos cómo orientar lo que nos consideramos como base. ¿Cómo el Estado va a decir, este sostenedor no está cumpliendo su rol, si no tiene un instrumento mínimo, un estándar mínimo y un instrumento que evalúe los mínimos básicos que todo sostenedor tiene que cumplir?
Esa es una primera cosa. La superintendencia está proveyendo de una información detallada. Nosotros tuvimos hace 4 días una visita en uno de nuestros mejores colegios de un inspector de la superintendencia que revisó todo, desde los baños, los programas de estudio, el que coincidieran los contratos de los profesores, el que coincidieran los proyectos que estábamos haciendo de mejoramiento educativo con lo que habíamos el sistema tiene las normas para que los que Izaguirre llamó los embaucadores y otro más, por supuesto, sean votados del sistema. Y eso pasa, a lo mejor, no solo porque el Estado diga una persona que sistemática, más un sostenedor que sistemáticamente no hace su rol, tiene que salir del sistema, y el Estado tiene que preocuparse por reemplazar a ese sostenedor por alguien que sí haga su tarea, sino que además pasa por darle señales a las familias muy claras, pero hoy día hasta eso se está confundiendo. O sea, en este momento, las 4 leyes que sostienen la institucionalidad SIP están siendo cuestionadas, no sabemos ¿cómo vamos a orientarnos? Yo les digo una cosa, con tristeza lo digo, a pesar de que a nosotros, financieramente, no nos toca, nosotros acabamos de suspender 3 proyectos que partíamos este segundo semestre. Un establecimiento de media, técnico profesional, que no tenemos ninguno, pero íbamos a partir como se debe partir, con una alianza estratégica, una institución de educación superior, más una empresa, que se iba a ser construido en un terreno estatal dado en comodato, cosa que hoy día no puede ser, porque tenemos que ser propietarios. Por eso lo pararon. Lo paramos. Claro, y es mucha plata. Es es mucha plata lo que vamos a poner en el edificio y en el proyecto. Entonces no nos podíamos correr el riesgo. Vamos a ir a aclarar esa situación. Tenemos que ir a preguntarla al Servio, porque el terreno fue entregado después de una larga trámite. Lo buscó el alcalde, Ese terreno lo buscó el alcalde porque nos necesitaba a nosotros ahí dando educación de calidad. Después pagamos 2 preescolares, que nosotros por primera vez íbamos a incursionar de 2 a 4 años. No tenemos ningún establecimiento. ¿Por las mismas razones? Lo suspendimos porque se suspendieron los recursos. Esto iba a ser una alianza estratégica entre la comunidad judía en San Bernardo, nosotros y la municipalidad. O sea, la municipalidad nos entregaba el terreno en comodato nuevamente, la comunidad judía se ponía con las diferencias, porque la subvención de prebásica no cubre los costos de una educación de calidad como la que nosotros pensábamos dar, para efectivamente compensar de la base. Entonces, lo suspendimos porque el terreno no es nuestro. Segundo, no está, el Estado dijo, el ministro lo ha dicho 5 veces en todas las intervenciones, que todo lo nuevo que viene en prebásico es público. Sí. No es privado. En vez de hacerse la pregunta al revés, ¿quién lo está haciendo hoy día bien en prebásico? Y acudir a ese y tratar de replicar ese modelo por la vía pública y la vía privada en conjunto. Cuando se sabe, y en el mundo hay mucha investigación, de que si uno crea una guardería infantil no hace la diferencia. Lo que uno tiene que crear es un establecimiento de prebásica con la calidad que se requiere para hacer la diferencia y partir rompiendo las desigualdades ahí, que es donde se rompen. Nosotros íbamos a hacer eso en 2 lugares. En lo otro iba a ser una alianza estratégica con la Fundación Chashuenco. Nosotros poníamos el terreno, la Fundación Chashuenco ponía el Estado a través de un convenio ponía el edificio, y la Fundación Chashuenco ponía el proyecto educativo, que lo están probando hace bastante tiempo, traído a Alemania. Esos 2 proyectos más el de media se suspendieron en forma indefinida. Con mucha pena lo digo, porque es verdad, la SIP sería no tocada, pero cuando todas las leyes y cuando los recursos tampoco están claros, hoy día la suma nos calza, pero nosotros estamos acostumbrados que las demandas educativas van creciendo en su costo, y si hoy día los niños están desde kinder con inglés, en el futuro podremos requerir que algunos niños estudien chino mandarín o lo que sea el sueño que tienen los padres. En matemáticas, en tecnología. En otras cosas. Entonces, no está claro, y eso me lo digo con tristeza, porque como dije al principio, si hay algo que en educación necesitamos, son un marco estable, porque nada en educación es hoy día igual a mañana. Hoy día es una cosa, mañana es otra cosa. Y se va avanzando en base a prueba y error. Los buenos proyectos educativos lo hacen así.
Entonces es muy triste. Patricia Mate, bueno, la variable demográfica sobre la cual sería bien interesante mirar, porque pensamos que el Estado va a comprar fierros, como Claro. se ha dicho, ¿Y sobre qué? una base demográfica X, y esa base demográfica lo que se lo que publica. hace No lo vamos caer- a ver hasta el Cosa. 2017. lo que hace además. es caer, digamos. Hoy Sí, por día, la yo licencia. le digo una Tenemos cosa, un tema notable, es ¿no? tan de loco censo? porque el Estado hoy día en el sector municipal tiene edificios maravillosos vacíos en muchos lados. Sí, no son Entonces, pocos. ¿por qué no partimos al revés? Claro, aquí Ponemos las la alianzas educación privado-públicas ya no van a existir. tratando de reproducir modelos exitosos como los liceos bicentenarios que nosotros en 2 años con los alumnos, ¿qué selección hicimos? Nuestros mejores alumnos iban al Italia, a este liceo bicentenario que lo construimos después del terremoto, fue un colegio que se nos cayó. Y eso, y además forzosamente dijimos, integremos a otros alumnos, cosa de mezclar alumnos nuestros que vienen desde la base con nosotros, con muy buena formación, con alumnos con mucha motivación por el estudio de otros colegios. Y ha resultado el proyecto más fascinante, logramos en 2 años tener resultados CIMSE nivel Instituto Nacional. Entonces nos tiene tremendamente alegre. ¿Por qué no mirar eso? Eso que además están los bicentenarios que son todos casi públicos. El nuestro es una de las 5 excepciones privadas. Entonces yo digo, ¿por qué no mirar los modelos exitosos? Yo le quiero decir además que a nosotros, del gobierno, nadie nos ha venido a mirar y a preguntarnos nada, porque hay otro tema en que no hemos hablado. Aquí se gestiona cada peso y cada minuto hora profesor, que el resto las 2 cosas más escasas. En educación hay 2 cosas escasas, el tiempo y los recursos. Y nunca nos han preguntado cómo nosotros gestionamos los recursos. Y el tiempo, lamentablemente, que también es un bien escaso, Patricia. Sí. Así que vamos a tener que volver a conversar sobre el tema. Patricia Mate, presidenta de la Asociación de Instrucción Primaria, estuvo conversando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Adiós, gracias, cuando buenos días. quieran.